Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Y continuamos con el tutorial de Sein y de nivel intermedio, y vamos a ver ahora cómo calcular la altura de un árbol sabiendo la distancia y el ángulo. Así que empecemos. Vamos a aplicar aquí la trigonometría, funciones trigonométricas. Digamos que el enunciado del problema es así. Calcular la altura de un árbol que a una distancia de 10 metros se ve bajo un ángulo de 30 grados. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y entonces asimismo vemos que existen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas salen justamente de lo que vimos en el video anterior con el teorema de Pitágoras, del uso de las operaciones relacionadas con la hipotenusa y los catetos. Entonces tenemos la función trigonométrica del seno. El seno de un ángulo es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Asimismo tenemos el coseno, que es en cambio el lado adyacente sobre hipotenusa. Tenemos la tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y tenemos también lo que es la cotangente, que es en cambio el lado adyacente sobre el lado opuesto. Tenemos la secante, que en cambio es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos la cosecante, que es la hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces, si tenemos aquí que el ángulo es 30 grados, que está donde dice 30 grados, tenemos que queremos calcular la altura y tenemos el valor de la distancia. Entonces, con estos 30 grados, tenemos que la altura es el lado opuesto a este grado, a este ángulo, perdón, este ángulo de 30 grados. Este ángulo, su lado opuesto, es lo que correspondería a la altura del árbol. Ese es el lado opuesto. Y el lado adyacente de este ángulo, en cambio, es lo que corresponde a la distancia. Entonces tenemos lado opuesto y lado adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica que se ajusta a esto? Es la tangente, porque dijimos que la tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Y ya tenemos el ángulo. Entonces tenemos 30 grados. Sería la tangente de 30 grados es igual a la altura sobre la distancia, que son 10 metros. Altura sobre distancia. Tangente de 30 grados. El tangente de teta para este de aquí, tangente de teta, tangente del ángulo, es igual a la altura sobre la distancia. Y así podemos resolver. Ahí tenemos ya la solución. Ahí tenemos tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como vimos, el ángulo, el alfa, es 30 grados. 30 grados, según lo que vimos aquí en la imagen. Eso es igual a la altura sobre la distancia que es igual a 10 metros. Entonces sería h sobre 10 metros. Como queremos, no sabemos cuál es la altura y es lo que queremos saber, calcular la altura de un árbol, tenemos que despejar h. Si aquí 10 metros está dividiendo, tiene que pasar al otro lado a hacer la operación opuesta, que si está acá dividiendo, la operación opuesta sería multiplicar. Entonces tendríamos que la altura es igual a tangente de 30 por 10 metros. Tangente de 30 aquí es igual a raíz de 3 sobre 3 y se multiplica por 10 metros. Al multiplicarse quedaría 10 raíz de 3 sobre 3 metros y al final la altura es igual a 5.77 metros. De esa forma hemos podido calcular la altura de este árbol, que también sirve teniendo los mismos datos si fuese en cambio un edificio. También se puede calcular la altura de un edificio de esa forma, sabiendo desde una cierta distancia, teniendo el ángulo donde se puede ver.
Entonces ya simplemente lo que se hace es reemplazar los valores. Ahora vamos a implementarlo en Sein. Ya. Vamos a archivo, vamos a nuevo. Vamos a ponerle aquí altura árbol. Y bueno, entonces vamos a pedir al usuario que ingrese la distancia. Y lo leeremos en una variable que se llame distancia. Vamos a pedir que ingrese el ángulo. Vamos a leer en una variable que se llame ángulo. Muy bien, ahí ya tendríamos. Ya hemos visto que cómo sería despejando, cuál es la fórmula que tenemos que aplicar. Es que la altura, vamos a definir una variable altura, va a recibir lo que es el producto de la tangente del ángulo por la distancia. Entonces vamos a definir una variable que se llame altura. Y aquí vamos a hacer uso de estas funciones matemáticas, en este caso trigonométricas, que igual la trigonometría forma parte de las matemáticas, es un subconjunto del gran conjunto de las matemáticas. Y aquí ponemos tangente. Dice ángulo en radianes, tenemos el ángulo en grados. ¿Cómo se transforman los grados a radianes? Cogiendo el grado y multiplicándolo por pi, dividiéndolo para 180. Entonces hacemos así esto. Tenemos que el ángulo es lo que va a ingresar en la variable ángulo. Vamos a multiplicarlo por pi. Aquí también tenemos la función pi. Se me fue esto. De nuevo vamos, ángulo. Lo multiplicamos por esta constante pi. Y dividimos para 180. Ahí ya tendríamos la tangente del ángulo, y eso se debe multiplicar por lo que ingresa en la distancia. Ahí ya tendríamos la altura. Entonces en este caso podremos poner como resultado la altura del árbol es, y le concatenamos el valor que esté en altura. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ejecutar siguiendo este ejemplo. El ejemplo es que son, cuando me pide la distancia son 10 metros, entonces le ponemos 10. Cuando me pide el ángulo es 30 grados, le ponemos 30. La altura del árbol es 10. Hay algo que he hecho mal. Ingresa la distancia, ingresa el ángulo, sí, hay algo que está mal. Tangente del ángulo por pi, es 180. Se fue el 120, no sé por qué. Y eso de ahí se multiplica por distancia. Vamos a verlo de nuevo. Entonces teníamos que la distancia es 10, el ángulo es 30. Y ahí tenemos 5.77. 5.77. Podemos dejarlo ahí, está bien. Hemos entonces aplicado unas funciones que están incorporadas aquí dentro del mismo Sein y las hemos reutilizado, sabiendo de que la función está aquí al darle clic, que tiene se le envía el argumento, ahí decía ángulos en radianes, por eso lo multiplicamos por pi, lo dividimos sobre 180, y ya en base a eso hemos resuelto cómo calcular la altura del árbol usando la función trigonométrica de la tangente. Así que continuaré en el siguiente video explicando sobre las funciones incorporadas que tiene el Sein. Éxitos en todo y como siempre, ¡pásenla bien!